Análisis económico del feminismo. Minutos ahora para la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, mañana 8 de marzo, huelga feminista. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones económicas del feminismo? Bueno, hacías muy bien efectivamente en diferenciar entre, por lo que es sabido, es el Día Internacional de la Mujer, siempre lo ha sido, siempre se ha celebrado así, sobre todo vinculado al trabajo, y otra cosa muy distinta es lo que vemos estos días, es decir, un feminismo copado por ideas socialistas y centrado además en lanzar todo tipo de ataques contra la economía de mercado, porque no se equivoquen, cojan el manifiesto del 8M, léanlo con calma y ya verán que está repleto de ideas socialistas, al menos en el terreno económico. Yo diría que en todos los demás, pero hoy nos ocupa la economía, esta es una sección económica y vamos a hablar de todos esos asuntos a continuación. Se lo enseño. El feminismo socialista del 8M, de este viernes. ¿Qué tiene ese manifiesto dentro que nos lleva a afirmar algo así? Para empezar, abiertamente se declara que la huelga es una huelga contra el capitalismo, la especulación y el libre mercado. Mensajes habituales que podríamos escuchar en un mitin de Podemos se reproducen en ese documento que justifica el 8M. También pide facilitar el uso compartido de bienes en relación a distintas industrias que, en opinión de quienes convocan esta huelga, deberían estar gestionadas por la vía comunista, es decir, lejos de las manos privadas, dentro de la gestión estatal y común de los bienes. En el punto tercero se habla explícitamente, atención, de nacionalizar la banca. Se habla de que hay que desarrollar una banca pública para ayudar a la mujer. Ya sabemos cómo acabó la banca pública en España, quebrada, llevándonos a la crisis. Bueno, y la electricidad es otro de los sectores para los que también se propone la gestión directamente del Estado, que no, ya digo, no queda muy claro, Alba, por qué esto tiene algo que ver con la huelga y sobre todo con el Día de la Mujer, ¿no? Y por último, intervenir la vivienda, intervenir la agricultura, cancelar los acuerdos de libre comercio, es decir, un documento que de principio a fin está lleno de mensajes y de proclamas desde la raíz anticapitalistas y socialistas a más no poder. Desde luego, brecha salarial, otra de las principales reivindicaciones que estamos acostumbrados a escuchar al feminismo. Pero ¿es cierto, hay o no hay brecha salarial? Bueno, es que la cuestión de la brecha salarial bebe, y es un tema además que se reproduce en todos los países, ¿no? Escuchamos este argumento a los dos lados del Atlántico, en distintos países de Europa, ¿hay o no hay brecha salarial? ¿Qué es la brecha salarial? Bueno, la brecha salarial, si escuchamos los titulares y leemos los titulares, lo que viene a decir es que un hombre y una mujer ganan un 25% menos, en el caso de las mujeres, por hacer el mismo trabajo. Por lo tanto, a priori existe una brecha y un diferencial que deja a la mujer en una situación de discriminación salarial. Ese es el titular. El problema es que cuando ajustamos las cifras y nos empezamos a fijar en qué tipo de salarios estamos comparando, vemos que bien, que el salario medio de ellos y de ellas sí arroja una diferencia, pero que si empezamos a bucear en las cifras no se sostiene la afirmación de que las mujeres tienen un 25% menos de sueldo por hacer el mismo trabajo. Insisto, eso es lo que es importante, es decir, se cobra un 25% por lo mismo, menos, más, esa es la diferencia y eso es lo que van desmontando las cifras. Veamos, por ejemplo, el titular, ya digo, es ese, 25% de diferencial, pero es un error porque se comparan datos agregados, no se mira si son o no situaciones similares, personas que están haciendo el mismo trabajo en la misma empresa. Entonces, cuando ya lo ajustamos al número de horas trabajadas, al sector de actividad escogida, cuando hacemos todo ese trabajo, lo que vemos es que esa cuota del 25% se va reduciendo. Por ejemplo, lo ajustamos por horas trabajadas, baja al 16%, lo ajustamos por sector de actividad, baja al 5%, y seguimos viendo las circunstancias individuales, por ejemplo, pluses de antigüedad, bonus de final de año, primas salariales varias, y al final se estima que la diferencia entre hombres y mujeres puede existir, pero es en el entorno de un 2-3%. Y hay que recordar que si además cualquier persona tiene alguna duda, esto a priori no es legal, no deberían suceder estas cuestiones. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Bueno, las autoridades tienen canales de inspección. El Ministerio de Trabajo todos los años realiza alrededor de 1.500 inspecciones por quejas salariales, pero es importante, hay que decir que alrededor del 1% de las inspecciones ha resultado en una sentencia condenatoria contra las empresas. Es una sanción administrativa que luego se puede recurrir, acaba por la vía penal, pero solo el 1% de los casos, como digo, arrojan un caso real de brecha salarial. Entonces, cuidado, porque una cosa es cuál es la media, pero cuando bajamos a la realidad es un concepto estadístico que no se sostiene. Y otra de sus críticas, las feministas dicen que hay un techo de cristal que impide la llegada de las mujeres a los cargos de alta dirección. ¿Es esto realmente así? Es otra cifra que también, otro término que también se ha importado, ¿no?, del mundo anglosajón. Últimamente, de hecho, Alba, ya no se habla de techo de cristal, se habla del techo de hormigón armado, ¿no?, como que fuese imposible para la mujer llegar a cargos de alta dirección. Las cifras no nos dicen exactamente eso. Lo que sí nos dicen, eso sí, es que hay menos mujeres en la cima empresarial,
No obstante, también nos dicen que cada vez hay más mujeres en la cima empresarial, de modo que el vaso se puede ver medio vacío o medio lleno dependiendo de cómo ustedes quieran. Por ejemplo, en el IBEX es cierto que en los consejos de administración la presencia femenina es baja, es del 16%, es un porcentaje que está muy lejos de cuál es la división del trabajo en estas empresas, donde hay muchísimas mujeres. Sin embargo, también es cierto que a lo largo de la última década, que es poco tiempo en términos relativos, ha subido del 6 al 16%, es decir, porcentaje bajo pero evolución positiva en los últimos años. Si nos fijamos en las grandes empresas, porque muchas veces nos quedamos con todas esas compañías que son casi burocráticas, ¿no?, que están en el IBEX 35, pero si nos vamos a las empresas que facturan ya más de 5 o 10 millones de euros, vemos que el porcentaje es mucho mayor, es del 27%, es decir, cuando hablamos de empresas que quizá no viven tanto del BOE y que tienen los pies más metidos en el mercado de verdad, estamos viendo que ya esa cuota sube al 27%. Y cuando vemos todo el mercado, es decir, todas las empresas que hay en España, grandes, medianas, pequeñas, cotizadas, no cotizadas, vemos que el 35% de las directivas en nuestro país son mujeres, lo cual nos coloca en el tercer puesto más destacado de la Unión Europea. Yo creo que es una cifra que es mejorable, pero que también es positiva en términos comparados. Y para terminar, si nos fijamos en todo el mundo rico, si ampliamos el foco para centrar el tiro en la OCDE, en los países de la OCDE, principalmente Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, etcétera, vemos que somos el quinto país donde la mujer tiene más probabilidades de ascenso, más probabilidades de llegar a la cima empresarial. Entonces, como te decía Alba, tema de la brecha salarial estadísticamente no se sostiene, tema del techo de cristal, sí es cierto que hay menos presencia de las mujeres, pero también, ojo, hay que decirlo, España está bien posicionada a nivel internacional y la evolución es positiva y seguro que va a seguir siéndolo porque valéis mucho, Alba. Ha quedado clarísimo. Aquí lo dejamos. Gracias, un placer. Hasta la semana que viene, Diego.